Muchachos, lo que les voy a contar hoy va a cambiar la forma como ven a sus abuelos para siempre. Soy Carlos Mendoza, llevo 8 años manejando por las calles de Bogotá, y créanme, que he visto de todo en este trabajo. Era un martes típico de octubre, esas mañanas frías de Bogotá donde el cielo está gris y uno siente que va a llover en cualquier momento. Eran las 10 de la mañana cuando me llegó la solicitud en recoger en un edificio viejo del centro, cerca de la Candelaria, con destino a Chapinero. Nada fuera de lo común, pensé. Solo una abuelita visitando familia. Cuando llegué al edificio, vi esa fachada de ladrillo desgastada por los años, con balcones de hierro oxidado y ventanas pequeñas. Era uno de esos edificios que te cuentan la historia de Bogotá, donde han vivido generaciones enteras. Me bajé del carro y esperé, entonces la vi salir. Una señora elegante, muy arreglada, con un vestido azul marino impecablemente planchado y unos zapatos negros que brillaban como espejos. Llevaba una cartera de cuero que se veía cara, pero ya gastada por el uso, y se apoyaba en un bastón de madera tallada. Todo en ella gritaba clase y dignidad, pero había algo en sus ojos, algo que no pude descifrar en ese momento. Si están curiosos por saber qué tenían de especial esos ojos, y por qué esta historia me marcó tanto, dejen un like, que me ayuda mucho, y quédense hasta el final porque lo que viene a continuación los va a impactar de una manera que no. Espen, buenos días señora, le dije mientras le abría la puerta trasera. La llevo a Chapinero, ¿verdad? Sí, mijito. Muchas gracias, me respondió con una voz suave pero firme. Tenía ese acento bogotano de toda la vida, de esas personas que han vivido aquí desde siempre, con esa manera particular de pronunciar las palabras que solo tienen los que nacieron y se criaron en esta ciudad. Se acomodó en el asiento con cuidado, colocando su cartera en el regazo y el bastón al lado, y noté cómo sus movimientos eran deliberados, pausados, como si cada gesto le costara un esfuerzo que trataba de disimular. Mientras arrancaba, la observé por el retrovisor. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado, con ondas que me recordaron a las actrices de películas antiguas, esas que aparecían en las películas mexicanas que mi abuela ve los domingos. Sus manos, llenas de arrugas pero bien cuidadas, tenían un anillo de matrimonio que brillaba como si lo puliera todos los días. Las uñas estaban pintadas de un rosa pálido, y llevaba unos aretes de perlas pequeños que completaban esa imagen de elegancia discreta. Se veía como esas abuelas de antes, de las que siempre están impecables sin importar la ocasión, de las que nunca salen de la casa sin estar completamente arregladas. ¿Va a visitar familia?, le pregunté, tratando de hacer conversación mientras navegaba entre el tráfico matutino de la carrera séptima. Era una de esas mañanas típicas de Bogotá, donde el cielo estaba completamente gris y el aire tenía esa humedad que te hace saber que va a llover antes del mediodía. Sí, voy donde mi nieta Camila, me respondió, y por primera vez vi una sonrisa genuina iluminar su rostro. Era increíble cómo se transformaba su expresión cuando hablaba de esa muchacha. Es la única que, bueno, es muy especial para mí. Había algo en la forma como dijo la única que me llamó la atención, pero no quise ser indiscreto. Era evidente que había una historia detrás de esas palabras, algo que implicaba que no toda su familia la trataba igual. El tráfico empezaba a ponerse pesado, como siempre en esa zona a esa hora. Los buses del Transmilenio pasaban rugiendo al lado nuestro con esa energía caótica que los caracteriza. Las motos se colaban por donde podían haciendo sonar sus claxons constantemente, y el aire olía a esa mezcla característica de gasolina, humo de buses viejos y comida callejera que define el centro de Bogotá en las mañanas. «Qué edificio tan bonito donde la recogí», comenté mientras esperábamos en un semáforo. «Se ve que tiene historia, de esos que ya no construyen igual». Sus ojos se entristecieron un poco, como si mi comentario hubiera tocado una fibra sensible. Sí, mucha historia. Yo viví en este barrio durante 50 años. Conocí a todos los tenderos, a los vecinos, a los niños que crecieron y ya tienen sus propios hijos. Hizo una pausa larga y miró por la ventana, observando las calles con una nostalgia palpable. Las calles eran diferentes antes, más tranquilas, más familiares. Uno podía caminar de noche sin miedo. Los niños jugaban fútbol en la calle, hasta tarde. ¿Ya no vive por acá?, pregunté con curiosidad genuina, porque era evidente que había una conexión emocional profunda con ese lugar. «No, mijito, ya no». Su voz se volvió casi un susurro, como si admitir eso le doliera físicamente. La forma como dijo tuve que me hizo entender que no había sido una decisión propia, sino algo que le habían impuesto. Me contó brevemente que había vivido toda su vida adulta en el mismo barrio, que conocía cada esquina, cada historia de cada casa. Ahí en la esquina, me señaló mientras pasábamos, estaba la panadería de don Hernando. El pan todas las mañanas durante 30 años. Él me conocía tanto que ya tenía mi pedido listo cuando me veía llegar por la cuadra. En ese momento, justo cuando estábamos llegando a la altura del eje ambiental,
El tráfico se volvió imposible. Había una manifestación de estudiantes universitarios que tenía completamente colapsada la séptima. Los carros estaban prácticamente inmóviles, formando filas interminables que se extendían cuadras y cuadras. Las sirenas de la policía sonaban a lo lejos, mezclándose con los gritos de los manifestantes y los claxons desesperados de los conductores. La gente comenzaba a impacientarse. Algunos se bajaban de los carros para ver qué estaba pasando. Otros golpeaban el volante con frustración. ¡Ay, no! Suspiré mirando la situación. Perdone señora, pero creo que vamos a estar un buen rato. Aquí no hay manifestación y está todo tapado. Esto se ve que va para largo. No se preocupe, mijito, me dijo con una resignación que parecía venir de años de experiencia. Ya estoy acostumbrada a que las cosas no salgan como uno planea. A mi edad, uno aprende que la vida rara vez nos pregunta qué queremos. Había algo en esa frase que sonaba a mucho más que solo el tráfico. Era como si estuviera hablando de algo mucho más profundo, de situaciones de vida que habían estado fuera de su control durante mucho tiempo. Mientras estábamos ahí, completamente inmóviles entre bases que echaban humo negro y carros llenos de gente impaciente, empecé a notar más detalles sobre ella. Sus manos temblaban ligeramente, no por enfermedad o la edad, sino por algo que parecía ser nerviosismo o ansiedad. Revisaba su teléfono cada pocos minutos con un gesto casi automático. Miraba la pantalla con aprensión, pero luego lo guardaba rápidamente como si no quisiera que sonara, pero al mismo tiempo temiera que Lohich, ¿está esperando alguna llamada importante?, le pregunté. Notando su inquietud, se rió, pero fue una risa amarga, sin ninguna alegría. Ojalá fuera algo bueno lo que espero, mijito, ojalá. En ese preciso momento, como si el universo hubiera estado escuchando nuestra conversación, su teléfono comenzó a sonar. El sonido llenó el carro, y vi cómo ella se tensó completamente. Miró la pantalla y su expresión cambió drásticamente. Ya no era la señora elegante y serena que había subido a mi carro. De repente parecía una mujer asustada. Mamá, ¿dónde andas? El notario necesita que firmes los papeles. Escuché la voz áspera de un hombre que salía del altavoz. El tono era exigente, sin nada de cariño. Ella miró hacia mí, como disculpándose por la situación, y luego colgó, sin decir una sola palabra. Sus manos ahora temblaban visiblemente. Perdone, mijito, me dijo Anes pero no pudo terminar la frase porque el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era otro número, pero ella ya sabía quién. Era madre. No seas terca, ya decidimos vender la casa, es lo mejor para todos. Esta voz sonaba más joven, pero igual de fría y calculadora. Esta vez, ni siquiera esperó a escuchar más. Colgó y apagó completamente el teléfono. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas, y yo me sentí como un intruso en un momento muy privado. El tráfico seguía inmóvil, y el silencio en el carro se había vuelto muy pesado. Podía sentir su dolor, su frustración, su soledad. Era como si todas esas emociones que había estado conteniendo durante quién sabe cuánto tiempo, de repente encontraran la oportunidad de salir en el espacio seguro de mi carro. Disculpe, mijita, me dijo finalmente, con la voz quebrada por las lágrimas que ya no podía contener. Sus ojos, que hasta ese momento habían logrado mantener cierta compostura, ahora se desbordaban con una tristeza que parecía haberse acumulado durante meses, tal vez años. ¿Usted tiene abuelos? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Era tan directa, tan personal, que me hizo entender que necesitaba conectar conmigo de alguna manera humana antes de abrirme su corazón. Sí, señora, tengo a mi abuela. Esperanza vive en Soacha, tiene 82 años. ¿La visita seguido? Sus ojos se iluminaron un poco, como si mi respuesta fuera muy importante para ella. Sí, señora. Trato de ir todos los domingos. Ella siempre me tiene preparado sancocho y me cuenta las mismas historias de cuando era joven. Me reí un poco recordándola, pensando en cómo siempre me recibe con esa sonrisa enorme y me abraza como si no me hubiera visto en años. A veces se repite, me cuenta la misma historia 3 veces en la misma tarde, pero me encanta escucharla. Me habla de cuando conoció a mi abuelo, de cómo era la vida en el pueblo antes de venirse para Bogotá. Fue como si mis palabras hubieran sido la llave que abrió completamente las compuertas de su corazón. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas, dibujando caminos húmedos sobre su piel arrugada, y ya no había manera de detenerlas. Era un llanto silencioso pero profundo, de esos que vienen del alma. ¡Cuídela mucho! ¡Mijito! ¡Cuídela mucho!, me dijo entre sollozos que le cortaban la respiración. Porque uno nunca sabe cuándo los hijos que crió con tanto amor se van a convertir en extraños. Uno nunca sabe cuándo el cariño se va a volver indiferencia, cuándo las promesas se van a convertir en mentiras. En ese momento, entendí que no estaba simplemente en el carro con una abuela cualquiera que iba a visitar familia. Esta mujer tenía una historia que contar, una historia dolorosa que había estado cargando sola durante mucho tiempo, y por alguna razón que solo el destino podía explicar,
había hecho que fuera yo quien la escuchara en este día gris de octubre, atrapados en el tráfico de Bogotá. ¿Qué pasó, señora? Si quiere contarme, aquí estamos seguros, le dije con la voz más suave que pude, tratando de darle la confianza que necesitaba. A veces uno necesita hablar con alguien que no lo va a juzgar, alguien que solo va a escuchar. Se secó las lágrimas, con un pañuelo de tela que sacó de su cartera, uno de esos bordados a mano con florecitas que ya casi no se ven, que hablan de una época donde las cosas se hacían con paciencia y amor. Ay, mijito, es que es una historia muy triste, no quise amargarlo con mis problemas. Usted es muy joven, debe tener sus propias preocupaciones. Señora, llevo 8 años haciendo este trabajo. He escuchado de todo en este carro, y le puedo asegurar que a veces lo que más necesitamos es que alguien nos escuche sin juzgar, sin tratar de arreglar todo. Solo escucharánle, sonreí por el retrovisor. Aquí estamos atrapados en este tráfico. Tenemos tiempo, y si le sirve de algo desahogarse, yo estoy aquí. Además, algo me dice que usted necesita contarle esto a alguien. Ella me miró por el retrovisor durante unos segundos largos, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Si yo era la persona indicada para escuchar lo que tenía que decir, creo que vio algo en mis ojos que la tranquilizó, porque se acomodó en el asiento, respiró profundo, y comenzó a hablar con una voz que, aunque quebrada, tenía la fuerza de quien necesita ser escuchada. Mi nombre es Mercedes Castillo de Herrera. Tengo 75 años y 3 hijos: San Roberto de 52, Patricia de 48 y Miguel de 45. Durante 50 años viví en la misma casa, una casa de 2 pisos en el barrio Las Nieves, que construí junto con mi esposo Eduardo, que en paz descanse. Su voz se volvió más firme mientras hablaba, como si recordar a su esposo le diera fuerzas. Era evidente que hablar de él le traía tanto dolor como consuelo. Eduardo y yo nos casamos muy jóvenes. Yo tenía apenas 22 años cuando nos casamos en la iglesia de San Francisco. Él trabajaba en una fábrica de textiles, y yo daba clases en una escuela del barrio. No teníamos mucho dinero, pero teníamos muchos sueños. El más grande era tener nuestra propia casa, un lugar donde criar a nuestros hijos, donde envejecer. Juntos, Ann hizo una pausa para secarse otra lágrima que se había escapado. Nos tardamos 5 años juntando para el lote. Eduardo trabajaba turnos dobles, yo daba clases particulares los fines de semana. Comíamos arroz con huevo casi todos los días, pero éramos felices porque sabíamos para qué estábamos ahorrando. Cuando finalmente compramos el lote, yo lloré de la felicidad. Era un pedacito de tierra, pero era nuestro. Y ahí construyeron la casa. Eduardo la construyó con sus propias manos, los fines de semana. Tenía un amigo albañil que le enseñó guay poco a poco, ladrillo por ladrillo. Levantamos nuestra casa. Primero fue un cuarto y una cocina pequeñita. Cuando nació Roberto, le construimos su cuarto. Cuando llegó Patricia, ampliamos. Con Miguel, ya teníamos una casa de 2 pisos con jardín. La nostalgia en su voz era palpable. Era como si estuviera viendo cada momento de esa construcción, cada sacrificio, cada pequeña victoria. Eduardo murió hace 3 años. Cáncer de próstata que se le regó por todo el cuerpo. Los últimos 6 meses fueron muy duros, mijito. Eduardo era un hombre fuerte, trabajador, nunca se quejaba de nada, pero la enfermedad lo fue consumiendo poco a poco, hasta que ya no era el mismo hombre que había construido esa casa con sus manos. Su voz se quebró un poco al recordar esos momentos, pero yo lo cuidé en casa. En nuestra casa como él haría. No quiso morirse en un hospital frío rodeado de extraños. Quería estar en su cama, mirando las fotos de sus nietos en las paredes, oliendo el aroma de las rosas que él había plantado en el jardín. Los muchachos venían de vez en cuando durante esos meses, pero la mayor parte del tiempo estábamos solos él y yo, como habíamos estado durante 48 años de matrimonio. Se quedó en silencio por un momento, perdida en sus recuerdos. Eduardo me hizo prometerle que yo nunca vendería esa casa. Me dijo a Mercedes: esa casa somos nosotros. Cada ladrillo tiene nuestro sudor, cada cuarto tiene nuestros recuerdos. Prométeme que vas a morir en esa casa, en nuestra cama, mirando nuestro jardín. Y yo se lo prometí, mijito. Le juré que iba a cuidar esa casa como habíamos cuidado nuestro matrimonio. Pero las cosas no salieron como usted esperaba, le dije, intuyendo hacia dónde iba la historia. Cuando Eduardo murió, yo pensé que mis hijos me iban a acompañar más, que iban a entender que necesitaba estar cerca de ellos, que iban a honrar la memoria de su papá respetando sus deseos. Pero fue todo lo contrario, mijito, todo lo contrario. El tráfico había avanzado un poquito, pero seguíamos prácticamente inmóviles. Los manifestantes ahora estaban más cerca, podíamos escuchar sus gritos y sus tambores, pero dentro del carro solo existíamos nosotros dos. Y esta historia que me estaba partiendo el corazón. Apenas pasó el funeral, apenas echamos la última palada de tierra sobre la tumba de Eduardo,
Mis hijos comenzaron con que la casa era muy grande para mí, que estaba muy mayor para vivir sola, que no era seguro que una mujer de mi edad estuviera en un barrio que ya no era lo que había sido. Antes, al principio pensé que se preocupaban por mí. Roberto, que es el mayor, me decía, mamá, ¿y si te pasa algo y no hay nadie que te ayude? Patricia, mi única hija, insistía, mami, nosotros ya tenemos nuestras familias. No podemos estar pendientes todo el tiempo, y Miguel, el menor, que siempre fue mi consentido, me repetía, ma, esto es por tu bien. ¿Y usted qué les decía? Que yo estaba bien, que conocía a todos los vecinos, que la señora Amparo de al lado siempre estaba pendiente de mí, que esa casa era mi vida entera, que ahí estaban todos mis recuerdos con Eduardo, que ahí crié a mis hijos, que ahí estaba mi jardín con las rosas que planté cuando Roberto nació. Su voz se fue quebrando otra vez, pero ellos no querían escuchar razones. Un día llegaron los tres juntos, con un abogado. Me dijeron que ya habían encontrado un apartamento perfecto para mí, que ya habían pagado el primer mes y que era hora de hacer el traslado. ¿Y usted aceptó? ¿Qué iba a hacer, mijito? No tenía a quién recurrir. Eduardo siempre manejó los papeles. Yo nunca entendí de esas cosas legales. Me dijeron que si no aceptaba, iban a demostrar que yo ya no tenía capacidad mental para tomar decisiones, que iban a hablar con un juez. Muchachos, díganme en los comentarios, ¿creen que los hijos de doña Mercedes realmente se preocupaban por su bienestar? Porque lo que viene ahora los va a hacer replantear todo lo que pensaban sobre esta familia. Entonces me mudé al apartamento. Continuó, un apartamentico en un conjunto cerrado, de esos donde todo es beige y blanco, donde no se puede tener plantas en los balcones, donde los vecinos ni se saludan. Dijeron que era más seguro, que había vigilancia a las 24 horas. ¿Y se sintió más segura? Se rió con amargura. Me sentí como en una cárcel bonita, mijito. Pero bueno, pensé, al menos, ahora que estoy más cerca de ellos, me van a visitar. El apartamento quedaba a 15 minutos de donde vive Roberto, a 20 de Patricia y a 10 de Miguel. ¿Y la visitaron más? Las primeras 2 semanas sí vinieron. Roberto vino con su esposa Sandra y los niños. Patricia llegó un sábado con torta. Miguel pasó un domingo con su nueva esposa, porque se había divorciado hacía poco. En ese momento, el tráfico empezó a moverse un poco más. Pude avanzar unas cuadras, pero seguíamos atrapados en el embotellamiento. Doña Mercedes continuó su relato, pero después, las visitas se fueron espaciando. Primero vinieron cada 15 días, después una vez al mes, después solo en fechas especiales, y desde hace 6 meses, solo me llaman por teléfono. Y siempre es para hablar de lo mismo. ¿De qué hablan? De la casa, mijito. Siempre de la casa, que hay que venderla, que está desocupada y se está deteriorando, que los impuestos son muy caros, que el barrio ya no es lo que eran. Sus lágrimas volvieron a brotar. Hace 3 meses vinieron otra vez los tres juntos, pero esta vez con una carpeta llena de papeles. Me dijeron que habían conseguido un comprador para la casa, que era una oferta muy buena, que había que actuar rápido. ¿Y usted qué les dijo? Que no quería vender, que esa casa era lo único que me quedaba de Eduardo, que quería poder ir a visitarla de vez en cuando, aunque fuera para recordar, que si necesitaban dinero, yo podía ayudarlos de otras maneras. ¿Cómo reaccionaron? Roberto se puso furioso. Me dijo que yo estaba siendo egoísta, que no pensaba en el futuro de mis nietos, que esa plata podía servir para la educación de los muchachos. Patricia lloró, pero no de tristeza sino de rabia. Me dijo que yo no entendía la situación económica que estaban viviendo todos. ¿Y Miguel? Miguel fue el que más me dolió, porque él siempre había sido diferente. Pero ese día me miró y me dijo, «Amá, papá ya murió, es hora de que tú también dejes ir el pasado. Esa casa ya no significa nada». La forma como repitió esas palabras me hizo entender el dolor profundo que había sentido. Esa casa ya no significa nada, como si 50 años de vida, de recuerdos, de amor, pudieran borrarse así de fácil. Desde entonces, mijito, las llamadas no paran. To-dos lost it. Me llaman, a veces los tres en el mismo día, me mandan mensajes, me envían correos con fotos del apartamento que supuestamente me van a comprar con la plata de la venta. Pero usted no ha firmado nada, ¿verdad? Le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta por el tono desesperado con el que me había hablado. No, mijito, y por eso es que estoy yendo donde Camila hoy. Ella es mi nieta, la hija de Patricia. Tiene 28 años y es la única persona en esta familia que realmente me entiende, que me ve como una persona y no como un estorbo o una fuente de dinero. Su rostro se iluminó por primera vez desde que había empezado a contar su historia. Era increíble cómo se transformaba su expresión cuando hablaba de esa muchacha. Camila viene a visitarme todos los sábados sin falta. Se queda conmigo toda la tarde. Me ayuda con las compras del mercado. Vemos películas juntas en la televisión. Me cuenta de su trabajo como diseñadora gráfica, de sus novios, de sus sueños. Es una muchacha muy inteligente
muy sensible, pero sobre todo, muy justa. No acepta que las cosas estén mal solo porque siempre han sido así. ¿Y ella qué opina de toda esta situación con la casa? Ella está furiosa con su mamá y con sus tíos, completamente furiosa. Hace 2 semanas, cuando Patricia le contó, con mucho orgullo, que ya tenían comprador para la casa y que todo iba a estar resuelto pronto, Camila le montó un escándalo que se escuchó en todo el edificio. Doña Mercedes se secó otra lágrima, pero esta vez parecía ser una mezcla de tristeza y orgullo. ¿Sabe qué le dijo Camila a su mamá? Le dijo: mami, ustedes están cometiendo un abuso con la abuela. Esa casa no es solo ladrillos y cemento, es su vida entera. ¿Cómo van a obligar a una mujer de 75 años a vender los recuerdos de toda su vida? Y Patricia le respondió que ella no entendía la situación, que era muy joven para opinar de temas de adultos. ¿Y qué le respondió Camila? Le dijo a mamá: yo tal vez soy joven, pero no soy ciega. Veo como ustedes solo llaman a la abuela cuando necesitan algo. Veo cómo la tratan como si fuera una carga. Veo cómo hablan de ella cuando creen que no los escucho. Y eso está mal, muy mal. El orgullo en la voz de doña Mercedes era evidente. Era claro que esa nieta no solo la quería, sino que también la defendía. ¿Sabe qué más me dijo Camila? Me dijo una abuela: yo no necesito herencia. Lo que necesito es tenerte contenta y en paz. Si tú quieres quedarte con esa casa hasta el día que te mueras, yo te voy a apoyar. Y si quieres venderla a TinQCR porque tú quieres, no porque te estén presionando como si fueras una niña chiquita que no sabe lo que hace, aunque muchacha tan especial, le dije, y lo decía completamente de corazón. Era refrescante escuchar que en esa familia había al menos una persona con sensibilidad y justicia. Por eso voy donde ella hoy, mijito. Porque ayer Roberto me llamó y ya no fue con indirectas ni con palabras bonitas. Me dijo directamente que si yo no firmaba los papeles esta semana, ellos iban a buscar la manera legal de quitarme la administración de mis bienes. Me dijo que ya habían consultado con un abogado especializado en estos casos, que hay maneras de demostrar que una persona mayor ya no tiene capacidad mental para tomar decisiones financieras importantes. Sentí una rabia profunda subir por mi pecho. No podía creer que unos hijos fueran capaces de amenazar así a su propia madre. ¿Cómo pueden amenazarla de esa manera? Mijito, cuando uno cría hijos, les da todo el amor del mundo, se sacrifica. Por ellos, uno nunca se imagina que van a ser capaces de algo así. Yo los crié con valores, con respeto. Les enseñé a cuidar a los abuelos, a valorar a la familia. Eduardo y yo trabajamos como bestias toda la vida, para darles educación, para que estudiaran en buenos colegios, para que no les faltara nada. Su voz se quebró otra vez mientras recordaba todos esos sacrificios. Roberto estudió ingeniería industrial en una universidad privada. Patricia es contadora pública, también de universidad privada. Miguel es administrador de empresas. Todos tienen buenos trabajos, casas propias, carros, no están pasando necesidades económicas, pero parece que nunca es suficiente, que siempre quieren más. El tráfico finalmente comenzó a fluir un poco. Mejor, habíamos pasado la zona donde estaba más concentrada la manifestación y ahora podíamos avanzar hacia Chapinero, aunque todavía muy lentamente. Pero yo no quería que terminara esta conversación. Esta mujer necesitaba desahogarse, completamente, y yo necesitaba escuchar el final de su historia. ¿Usted les ha dicho cómo se siente con todo esto? Se quedó pensativa por un momento, como si estuviera recordando conversaciones dolorosas. Hace un mes intenté hablar con Patricia, que siempre fue la más cercana a mí, la que más me buscaba. Cuando eran pequeños, le dije que me sentía muy sola, que necesitaba más compañía, más cariño, que los extrañaba mucho. ¿Sabe qué me respondió? ¿Qué le dijo? Me dijo que ella también tenía sus problemas, que su esposo había perdido el trabajo hace 6 meses, que los niños necesitaban uniformes nuevos para el colegio, que la matrícula de la universidad privada donde estudia mi nieto Mayo estaba muy cara, que no podía estarme consintiendo mis caprichos de anciana. Caprichos. Sí, caprichos de anciana. Como si querer conservar la casa donde viví toda mi vida adulta, donde crié a mis hijos, donde cuidé a mi esposo hasta su último día, fuera un capricho, como si querer un poco de compañía y cariño de mis propios hijos fuera un capricho. El dolor en su voz era desgarrador. No era solo tristeza, era una sensación de traición profunda, de incomprensión total. Con Roberto fue aún peor. Cuando le dije que me sentía abandonada, que necesitaba que me visitaran más seguido, él se puso furioso conmigo. Me gritó: mijito, mi propio hijo Mayo me gritó, como si yo fuera una empleada que estaba exigiendo demasiado. ¿Qué le gritó? Me dijo que yo era una malagradecida, que después de todo lo que habían hecho por mí, conseguirme el apartamento, pagarme los servicios, ayudarme con los mercados, yo todavía me quejaba. Me dijo que debería estar agradecida de que se preocuparan por mí,
que había viejos abandonados en geriátricos que darían cualquier cosa por tener hijos que se ocuparan de ellos. Y con Miguel, ¿cómo fue la conversación? Miguel, ya casi, no me contesta las llamadas. Cuando lo veis, siempre está ocupado, siempre tiene prisa. Me dice que está muy ocupado con su nueva esposa, se casó en segundas nupcias, hace un año, que están planeando tener un bebé, que están comprando casa nueva, que no tiene tiempo para dramas familiares. La forma como repitió esas palabras, dramas familiares, me hizo entender el nivel de frialdad con el que la trataban, como si sus sentimientos, sus necesidades, su dolor, fueran simplemente drama innecesario. Sabe que me duele más que todo, mijito, dígame señora, que cuando Eduardo se estaba muriendo, cuando estaba en esa cama de hospital que pusimos en la sala de la casa, todos vinieron y le prometieron cosas muy bonitas. Roberto se arrodilló al lado de la cama y le juró que nunca me iba a faltar nada, que él se iba a encargar de que yo estuviera bien siempre. Patricia lloró y le prometió que íbamos a ser más unidas que nunca, que ella iba a ser mi compañía y mi apoyo. Miguel le dijo que yo siempre iba a ser su prioridad, que antes que cualquier esposa o cualquier proyecto estaba su mamá. Se quedó en silencio por unos segundos, mirando por la ventana del carro. Pero las promesas que se hacen cuando alguien se está muriendo, mellito, parece que se entierran con él. Eduardo no llevaba ni 6 meses muerto cuando ya me estaban presionando para que vendiera la casa. No llevaba ni un año muerto cuando ya me habían conseguido el apartamento y me estaban empacando mis cosas, como si yo fuera una niña que no puede decidir por sí misma. Estábamos llegando a la cuadra donde vivía Camila. Era un barrio bonito, de casas pequeñas pero bien cuidadas, con árboles grandes en las aceras y ese ambiente tranquilo que caracteriza algunas zonas residenciales de Chapanero. Se veía como un lugar donde la gente aún se conoce, donde los vecinos se saludan, donde todavía existe algo de esa comunidad que doña Mercedes había perdido. Ahí es, mijito, a la Casa Blanca, con las flores en la ventana. Cuando paré el carro, vi una joven salir corriendo de la casa. Era menuda, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo, vestida con jeans y una camiseta sencilla. Pero lo que más me llamó la atención fue su sonrisa amplia, genuina, llena de amor. «Abuela», gritó, mientras abría la puerta del carro y abrazaba a doña Mercedes con una ternura que me hizo llorar a mí también. «Mi Camilita Bella», le respondió la señora, y por primera vez en todo el trayecto, la vi completamente feliz. Mientras Camila ayudaba a su abuela a bajar del carro, escuché que le decía ya hablé con la doctora Martínez, la abogada. Nos puede recibir mañana en la mañana. Y tranquila, abuela, que vamos a pelear por lo que es tuyo. Dona Mercedes se volteó hacia mí antes de entrar a la casa. Cuide mucho a sus abuelos, mijito. Uno nunca sabe cuando los hijos que criaste con amor se van a convertir en extraños. Luego me tomó la mano y me puso un billete de 50,000 pesos. Señora, no, eso es mucho, le dije. Es para que llame a su abuela hoy mismo y le diga que la aman, y para que la visite este domingo sin falta. Mientras manejaba de regreso al centro después de dejar a doña Mercedes, no podía sacar de mi mente su historia. Era como si sus palabras hubieran quedado grabadas en mi corazón con fuego. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para reflexionar sobre lo que acababa de escuchar. Cada cuadra que avanzaba me hacía pensar en mi propia familia, en mi abuela, Esperanza, en las veces que había puesto excusas tontas para no visitarla, en las llamadas que había dejado sin contestar porque estaba muy ocupado. La imagen de Camila abrazando a su abuela con tanta ternura se repetía una y otra vez. En mi mente era la demostración perfecta de que el amor verdadero no necesita explicaciones, no necesita justificaciones, simplemente existe, actúa, protege. Y contrastaba dramáticamente con la frialdad de los otros hijos, que habían convertido a su propia madre en una transacción comercial. En el primer semáforo que encontré, sin pensarlo 2 veces, saqué mi teléfono y marqué el número de mi abuela Esperanza. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba asegurarme de que ella supiera cuánto la quiero. «Carlos, mijo, ¿todo bien? Qué raro que me llames a esta hora de la mañana», me respondió con esa voz que siempre me tranquiliza, con ese tono lleno de cariño que tienen las abuelas cuando hablan con sus nietos. «Todo bien, abuela. Solo quería decirle que la amo mucho, que la amo con todo mi corazón». Se quedó en silencio por unos segundos, y pude imaginarme su cara de sorpresa. «Ay, mijo, qué lindo me dice eso. Pero dígame la verdad. ¿Está seguro de que está bien? Me tiene preocupada». «Estoy perfecto, abuela, a mejor que nunca. Solo quería que lo supiera y confirmarle que este domingo sin falta voy a almorzar con usted. No importa qué pase, no importa qué planes salgan, este domingo es suyo». «Pues claro, mijo, yo ya tengo todo planeado para hacerle su sancocho favorito, ese con costilla y mazorca que tanto le gusta, y tengo unas fotos nuevas que quiero mostrarle de cuando éramos jóvenes con su abuelo. Cuando colgué, tenía lágrimas en los ojos,
pero eran lágrimas diferentes a las que había visto en doña Mercedes. Eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento, de amor. Eran lágrimas que me recordaban lo afortunado que soy de tener una abuela que me ama incondicionalmente, que siempre me recibe con los brazos abiertos, que nunca me ha pedido nada a cambio de su cariño. Durante los siguientes días, la historia de doña Mercedes se convirtió en una obsesión para mí. No podía dejar de pensar en ella. Me preguntaba si había podido hablar con la abogada que Camila le había conseguido, si sus hijos habrían entendido el daño que le estaban haciendo, si habría encontrado la fuerza para defenderse, si Camila habría logrado hacer entrar en razón a su mamá y a sus tíos. Cada vez que pasaba por el barrio Las Nieves, miraba las casas viejas y me preguntaba cuál sería la suya. ¿Cuál sería esa casa que Eduardo había construido ladrillo a ladrillo? ¿Cuál sería ese jardín donde habían crecido las rosas que él había plantado cuando nació Roberto? Me imaginaba a doña Mercedes regando esas plantas todas las mañanas, hablándoles como si fueran sus hijos, cuidándolas como una extensión del amor que sentía por Eduardo. Una semana después, el destino volvió a intervenir en mi vida de la manera más inesperada. Recibí una notificación de la app justo cuando estaba terminando mi turno de la mañana. Era una carrera desde la misma zona de Chapanero hacia el centro de la ciudad. Cuando llegué a la dirección para recoger al pasajero, me llevé la sorpresa más grande de mi vida. Era Camila Carlos. Me gritó al verme, con una sonrisa enorme que iluminó toda la cuadra. No puedo creer esta casualidad tan increíble. El mismo conductor que trajo a mi abuela. Se subió al carro con una energía contagiosa, y inmediatamente me preguntó si recordaba a su abuela. Como si yo pudiera olvidar una historia tan poderosa. Una mujer tan especial. Por supuesto que la recuerdo. ¿Cómo está doña Mercedes? No he podido dejar de pensar en ella desde ese día. Muchísimo mejor, Carlos. No tienes idea de lo bien que está, me dijo con una sonrisa que parecía iluminar todo el carro. Fuimos donde la doctora Martínez, la abogada que te mencionó, y resultó que mis tíos no tenían ningún fundamento legal para obligarla a vender. La casa está a nombre de ella únicamente, y mientras esté mentalmente capacitada, Q, obviamente, lo está completamente. Nadie puede tomar decisiones por ella. ¡Qué noticia tan maravillosa! Me imagino el alivio que debe haber sentido. Pero eso no es lo mejor de todo, continuó Camila, con los ojos brillantes de emoción. Lomo, es que mi abuela, después de esa reunión con la abogada, encontró una fortaleza que yo no sabía que tenía. Decidió enfrentarlos de una vez por todas. ¿Cómo así? Los citó a los tres en mi apartamento, porque sabía que ahí yo la iba a apoyar. Y les dijo las cosas de frente, sin rodeos, sin diplomacia. Les dijo que si querían seguir siendo sus hijos, tenían que empezar a respetarla como la mujer que los había criado, no como un estorbo del que había que deshacerse. Sentí una mezcla de orgullo y curiosidad. Me moría por saber cómo habían reaccionado esos hijos tan insensibles. ¿Y cómo reaccionaron cuando se vieron enfrentados? Mi mamá, Patricia, se puso a llorar. Pero no de esas lágrimas de manipulación que usa siempre para salirse con la suya. Eran lágrimas de verdadera culpa, de genuino arrepentimiento. Creo que por primera vez se dio cuenta del daño que había estado haciendo. Le pidió perdón a mi abuela, le dijo que tenía razón, que se habían portado horriblemente. ¿Y Roberto? El tío Roberto se puso furioso, como era de esperarse. Gritó, pateó, dijo que él se lavaba las manos, que si mi abuela quería ser terca, que fuera terca sola. Dijo que él no iba a volver a saber nada de ella, que no contara con él para nada. Básicamente, hizo una pataleta como un niño de 5 años. ¿Y Miguel? El tío Miguel fue el que más me sorprendió. Te juro, se quedó muy callado durante toda la confrontación, escuchando todo lo que mi abuela le decía. Y cuando ella terminó de hablar, él pidió perdón, lloró. Carlos, un hombre de 45 años, lloró como un niño y le pidió perdón a su mamá. Eso me llenó de esperanza. Al menos uno de los hijos había logrado reconocer su error. Le dije a mi abuela que tenía toda la razón, que se habían portado horrible con ella, que él había estado tan enfocado en su nueva vida, en su nueva esposa, en sus planes de tener hijos, que se había olvidado de la mujer que le había dado la vida. Y le prometió que quería recuperar la relación. Qué maravilloso escuchar eso. Pero Carlos, lo más increíble de todo, continuó Camila con una emoción que me contagió completamente, es que después de esa reunión, mi abuela tomó la decisión más valiente de su vida. ¿Cuál fue? Decidió mudarse de vuelta a su casa. Me dijo textualmente en Camila: yo ya perdí 3 años de mi vida, viviendo en un lugar que no me hacía feliz, viviendo como una prisionera en una caja de cereal. No voy a perder ni un día más. El orgullo que sentí por doña Mercedes en ese momento fue indescriptible. Era como si una guerrera hubiera despertado dentro de esa mujer, aparentemente frágil. ¿Y ya se mudó? Sí. El fin de semana pasado, yo la ayudé con todo. Contraté el camión, empaqué sus cosas, coordinate todo. Y cuando entramos a la casa después de 3 años, Carlos,
No tienes idea lo que fue ver su cara. Era como si hubiera resucitado. Camila me contó que su abuela había llorado de felicidad al volver a ver su jardín, al volver a tocar las rosas que Eduardo había plantado, al volver a cocinar en su propia cocina, al volver a dormir en la cama donde había pasado tantos años junto al amor de su vida. Recuperó la conexión con doña Amparo, la vecina de al lado, que casi llora de la felicidad cuando la vio regresar. Volvió a comprar en las tiendas del barrio, donde todos la recibieron como si fuera una reina que volvía a su reino. Why? ¿Cómo está la relación con sus hijos ahora? Mi mamá la ha visitado 3 veces desde que se mudó, y creo que está genuinamente arrepentida. Ya no habla de vender la casa, ya no trata a mi abuela como si fuera incapaz de tomar decisiones. El tío Miguel va todos los miércoles, después del trabajo, se queda un par de horas, a veces lleva a su esposa. Roberto sigue enojado y terco, pero según mi abuela, él siempre fue así. Desde pequeño le gustaba hacer drama, cuando no se salía con la suya. Me alegra muchísimo escuchar todo esto, Camila. Carlos, mi abuela me pidió específicamente que si algún día te volvía a encontrar, te diera las gracias de su parte. Me dijo que tú fuiste la primera persona en meses que la escuchó de verdad, sin juzgarla, sin tratar de convencerla de nada. Solo la escuchaste y esas palabras me llegaron directo al alma. Saber que simplemente escuchar había significado tanto para ella, me hizo entender el poder que tenemos todos de hacer una diferencia en la vida de alguien, sin necesidad de hacer cosas extraordinarias. Dile a su abuela que para mí fue un honor conocerla, y que me enseñó algo muy valioso sobre la familia, sobre el respeto, sobre el amor verdadero. Cuando dejé a Camila en su destino, me quedé sentado en el carro por varios minutos, reflexionando sobre todo lo que había aprendido de esta experiencia extraordinaria. Esa misma tarde, después de terminar mi turno de trabajo, decidí hacer algo que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo. Fui a Soacha a visitar a mi abuela Esperanza, pero no un domingo como siempre hacía, sino en marzo. Cualquiera, solo porque quería abrazarla y decirle que la amaba, solo porque quería asegurarme de que ella supiera lo importante que es en mi vida. ¿Y ustedes? ¿Cuál fue la experiencia más impactante que tuvieron hablando con sus abuelos o con una persona mayor? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en cuánto tiempo llevan sin visitar a esa abuela? ¿A ese abuelo que los ama incondicionalmente? Cuéntenme en los comentarios, que leo absolutamente todos. Si llegaron hasta aquí, son los verdaderos seguidores de este canal, los que de verdad valoran estas historias que nos cambian la vida. Den like, suscríbanse, activen la campanita y compartan esta historia con alguien que necesita recordar el valor de la familia. Pero sobre todo, después de ver este video, llamen a sus abuelos, díganles que los aman, visítenlos, porque las palabras de doña Mercedes siguen resonando en mi corazón cada día. A uno nunca sabe cuándo los hijos que criaste con amor se van a convertir en extraños, pero tampoco sabemos cuándo nosotros, los nietos, podemos convertirnos en esa luz de esperanza que nuestros abuelos necesitan. Nos vemos en el próximo relato, y recuerden, la familia no se trata de sangre, se trata de amor, respeto y tiempo compartido. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Mis domingos en casa de mi abuela Esperanza se volvieron sagrados. Pero empecé a visitarla entre semana, a llamarla más seguido, a preguntarle por sus achaques, no como una obligación, sino como una forma de demostrarle que me importa. Y cada vez que tengo un pasajero mayor en mi carro, los trato con la misma paciencia y el mismo respeto con el que me hubiera gustado que trataran a doña Mercedes. Porque entendí que el abandono no siempre es físico. A veces los que más duelen son los que están cerca, pero tienen el corazón cerrado. ¿Y ustedes? ¿Cuál fue la experiencia más impactante que tuvieron hablando con sus abuelos o con una persona mayor? Cuéntenme en los comentarios, que leo todos. Si llegaron hasta aquí, son los verdaderos seguidores de este canal. Den un like, suscríbanse, activen la campanita y compartan esta historia con alguien que necesita recordar el valor de la familia. Pero sobre todo, después de ver este video, llamen a sus abuelos, díganles que los aman. Visítenlo, porque las palabras de doña Mercedes siguen resonando en mi corazón. Uno nunca sabe cuándo los hijos que criaste con amor se van a convertir en extraños, pero tampoco sabemos cuándo nosotros, los nietos, podemos convertirnos en esa luz de esperanza que nuestros abuelos necesitan. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerden, la familia no se trata de sangre, se trata de amor, respeto y tiempo compartido. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.